Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, muy felices tardes. Bueno, pues el día de hoy, en un título chistoso, si usted quiere, ¿verdad? Pero con una gran profundidad. El título de hoy es Rellena tus hoyos. Rellena tus hoyos. Y usted se preguntará, ¿pero qué son esos hoyos? Bueno, pues a mí me gustaría decirle de alguna manera aquellos múltiples momentos en los que todos sentimos un vacío. ¿Qué es un hoyo? ¿Qué es un hoyo? Yo recuerdo que de chica jugábamos adivinanzas. Y yo me acuerdo mi hermano el mayor, adoradísimo, ¿verdad? Siempre nos hacía esta pregunta. ¿Qué cosa es que entre más grande es, menos pesa? No se me olvida, porque era algo así como, ¿cómo lo respondo? ¿Qué cosa es que entre más grande es, menos pesa? Y él contestaba siempre riendo, un hoyo, un hoyo. Y en ese sentido es el sentido que quiero utilizar el día de hoy para hablar de esos momentos en la vida en que todos tenemos hoyos. No sé si usted conoce el queso gruyère. El queso gruyère es una delicia, a mi parecer, por supuesto, pero está lleno de hoyos, de cómo cayó todo aquello que es tipo masa y no salieron las burbujas y quedaron ahí. A veces se me figura que el alma del ser humano está como un queso gruyère, con muchos hoyos. Hoyos que vamos viviendo desde muy temprana edad. Por ejemplo, cuando hemos llegado a pensar, el mundo no me esperaba. Mi nacimiento no fue hecho con singular amor. Me sentí una hija que estorbaba o un hijo que llegó a destiempo. Ese hoyo que nos va quedando cuando sentimos que nuestro hermano nos tiene coraje o nos tiene envidia por haber quitado un poco la atención de los padres, ¿no? Esos hoyos que van dejando cuando un amigo en la escuela nos traiciona, cuando una chica nos dijo que no, aquellos múltiples hoyos que nos van dejando la vida una con otra. Y para mí es muy claro que esos hoyos, ¿no?, que son tipo desencantos, fracturas, rupturas, ¿verdad? Nos van llevando a ese queso gruyere a veces tan agujerado, tan, tan a punto de romperse. En la vida esos hoyos que representan en mucho el dolor que hemos vivido. En otro momento hablaremos del vacío, que es ese hoyo, es ese vacío. Es ese vacío que me deja la persona que me ha traicionado. Es ese vacío que me deja después de un divorcio. Es ese vacío que me queda cuando ha partido al cielo alguno de mis seres queridos. Es ese vacío que me deja el hijo cuando se va de casa. Es ese vacío, ese vacío, ese vacío, ese vacío, ese hoyo que está en nuestra vida. No podemos negar que el dolor es una constante en nuestra vida. Es algo así como la vivencia del dolor. Nosotros pudiéramos llamarlo desde el punto de vista religioso, ¿verdad?, que el dolor existe para algo. Pero la clave es descubrir para qué existe el dolor. Es cierto que hay dolor físico y hay dolor moral. El dolor físico es fácil de distinguir y a veces es fácil hasta de ver. Ejemplo, cuando nos fracturamos un brazo, el dolor es infinito, ¿verdad? Nos ponen un yeso y los demás pueden ver que pasamos por un fuerte dolor porque nuestro brazo está enyesado, ¿no? Pero hay dolores que no se ven, un dolor de muela o un dolor de cabeza, que son dolores físicos, pero que no se ven, no son claros, ¿no? Hay cosas que son muy claras, como una quemadura, ¿verdad? Y me sale una ámpula y puedo ver el ámpula y entonces sé que hay dolor, ¿verdad? Pero esto es el dolor físico. Hoy en día la ciencia ha progresado brutalmente en los dolores físicos y hay
hoy en día muchísimos medicamentos, algunos de ellos que pueden llegar con el consumo a ser adictivos si se usan un tiempo largo, pero que se puede manejar muy bien el dolor, bendito Dios. Pero el dolor espiritual, el hoyo, el agujero, el vacío que nos deja, ¿quién lo puede ver? ¿Quién sabe de él? ¿Y quién puede medir de qué tamaño es ese hoyo para que me digan de qué tamaño es mi dolor? ¿No? Esto, que es una constante, que es algo que permanece en la vida, ¿no? Es algo con lo cual deberíamos de hablar, pienso yo, mucho más seguido, ¿no? Mucho más, ¿qué podría yo decir?, de continuo, porque ese vacío se siente. A veces ni sabemos por qué. Un día despertamos y sentimos poco ánimo y al empezar a pasar el día empezamos a sentir quizás una opresión de estómago, una opresión de pecho, algo no anda bien y no sabemos qué es. El día amanece igual que todos los días, pero mi corazón no amanece igual todos los días. El dolor en momentos hace su aparición y es así como si algo me faltara, como si no tuviera algo, como si existiera un hoyo, un vacío, un algo así que no sé ni puedo a veces descifrar qué es. Hay tantas cosas que nos han dejado esos hoyos, esos vacíos, ¿verdad? Esas fracturas que duelen tanto y que es tan difícil de explicar. Y parece ser que afuera de nosotros, el que está cerca, ¿no?, nos puede ir diciendo de qué tamaño es el hoyo y cuánto tiempo debe de durar el dolor para ese hoyo. Oye, no fue tanto lo que te pasó. Evidentemente te traicionó tu marido, pero ¿cuántos maridos no traicionan y golpean y demandan y hasta matan? A ti ni te demandó ni te mató, solo fue. Ya, yo creo que tu tiempo de dolor tiene que ser de 2 a 3 meses máximo, porque esta persona seguro tiene medido el tamaño de su hoyo y seguramente le está diciendo qué hacer con ese hoyo, ¿no? Y cuánto tiempo puede durar para resanarlo. Y yo me pregunto, ¿qué tanto se pueden resanar? Cuando yo llego a comer una rebanada de queso gruyère, siempre me doy cuenta que el queso gruyère me lo como y me lo como con hoyos. No está relleno. No lo volvieron a rellenar para que no se vieran los hoyos. Sino parece ser que lo interesante del queso gruyère es eso, los hoyos que presenta, ¿no? Y en el ser humano, de una manera que yo lo quise hacer visual, para que usted ojalá y pueda empatar conmigo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Cuando nos viéramos en una radiografía espiritual, si esto se pudiera, ¿verdad? En esa radiografía espiritual, mi pregunta para usted sería, ¿cómo está esa radiografía espiritual? ¿Llena de hoyos? ¿Llena de vacíos? ¿Llena de fracturas? En esa radiografía espiritual, ¿cuántas cosas aparecen de dolor? ¿No? Y obviamente, cuando vemos esa radiografía espiritual, que ahí están los hoyos y ahí permanecen los vacíos, ¿verdad?, las fracturas. Muchas veces la pregunta es cómo hacerle para sanarlos. Muchas veces, por ejemplo, una buena conferencia muy espiritual nos puede servir como un bálsamo para que no duelan algunos de esos hoyos. Pero no es tan sencillo. Me encantaría decirles que sí, después de una conferencia usted va a sentir un bálsamo. Es cierto, lo adormece un poco. Pero estos hoyos, estos vacíos, hay que trabajarlos. Y trabajarlos no durante un día, no, sino trabajarlos durante muchos días. Y si no estoy consciente de esto, voy a pensar que quizás yendo a una conferencia
voy a sanar mi vida. Y la verdad es que va a recibir el bálsamo, evidentemente, el adormecimiento, quizás algunas resanadas, pero no en su totalidad. Y esto lo va a desanimar para las siguientes ocasiones. Porque usted se va a dar cuenta que es padrísimo ir a una conferencia y sentir que es sanado un poquito, pero que usted se da cuenta que en menos de un mes volverá a sentir ese hoyo, ese vacío, esa fractura, ese dolor. Ese dolor, ¿por qué? Porque no ha sido trabajado adecuadamente, porque no es suficiente una escucha, no es suficiente. Por eso esto es lo que se llama un constante trabajo en mí mismo, en ese dolor, en ese ir despertando, en ese ir localizando dónde me duele más y sobre todo qué es lo que más me duele. Y esto sería, a mi parecer, el primer paso que podríamos hacer. Y el primer paso que a mí me gustaría que usted intentara hacer es tomarse una radiografía espiritual. Tómesela, pero tómesela usted misma, porque si usted me va a preguntar alguna dirección donde me puedo tomar, yo no sabría dónde decirle. Y esta sí, para una radiografía espiritual, sí pudiera ser de una gran utilidad, un retiro espiritual muy bien llevado, que tenga una muy buena hilación de temas, ¿verdad? Y que hablen en concreto de estos hoyos, de estos vacíos, de estas fracturas que nos han ido surgiendo en el transcurso de nuestra vida desde pequeños y que a lo mejor son grandes y en un buen tema podemos ir viendo en un escaneo, ¿no? ¿Qué ha estado bien, qué ha estado mal, qué me duele, qué no me duele, qué tengo que componer, qué no tengo que componer, dónde hay más hoyos, dónde hay menos hoyos? Y luego vendría esta segunda parte. ¿Con qué relleno esos hoyos? Ya que localicé en mi radiografía espiritual esos hoyos, ya que pude ver frente a frente mi interior, ya que me prestaron esa radiografía, empiezo a ver qué cosas hoy puedo salvar, puedo tapar, puedo dejar pasar. Y a veces, ¿verdad? Bastará solamente con entender que ya no puedo hacer nada y que lo único que me va a quedar, ojo, aquí viene algo bien importante, es dejar pasar, soltar, dejar salir. Esto es lo que sí podríamos hacer. Dejarlo, soltarlo. Soltar es de las cosas más difíciles que nos pasa en la vida. ¿Por qué? Porque desde que nacemos, nacemos con el instinto de aprehensión. Usted ve a un bebé recién nacido de 2 horas. Usted le pone su dedo en su mano y verá que el bebé instintivamente cierra su manita y atrapa su dedo. A esto se le llama instinto de aprehensión. Y ojo, todos los bebés deben de traerlo. Y si no lo traen, hay una enorme inmadurez, inclusive preocupante. ¿Cómo es posible que trayendo ese instinto de aprehensión, ¿verdad?, tan fuerte, al paso del tiempo aprendemos a soltar físicamente? Pero ¿dónde aprendemos a soltar emocionalmente? ¿Dónde el niño aprende a alejarse de sus padres sin voltear a verlos? ¿Dónde el ser humano aprende a soltar a alguien que creyó amar con toda su alma, pero que hoy le ha dicho que no? O que hoy el Señor la ha llamado a su reino y ya no está con nosotros. ¿Cómo soltar esas manos para que yo pueda empezar a rellenar esos hoyos que tanto han oscurecido mi vida? Porque así es. Imagínese usted una cueva, ¿no? Una cueva es precisamente ese lugar a donde muchísimas veces usted recorre y está oscuro, callado, silencioso. Es, en última instancia, una cueva es un hoyo en un cerro, en un monte, es un hoyo. Rellena tus hoyos. Mire que sí es difícil, pero bueno, mis queridos hermanos,
vamos a ver cómo poder rellenar.